Iglesia, uno de los problemas, me atrevo a decir, que tenemos como cristianos para detectar cuando la salvación ha llegado a la vida de las personas, es que nos enfocamos en los frutos sin mirar la motivación detrás de ese fruto. Es cierto, los frutos son importantes para detectar si alguien es salvo o no. No estoy cambiando la doctrina. Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. Amén. El problema, iglesia, es que nos quedamos ahí. En vez de ir más allá, no vemos más allá de los frutos para examinar la motivación detrás de las buenas obras de una persona o aún de nosotros mismos. Yo puedo ir a las misiones, por ejemplo. Puedo dejarlo todo, todas mis comodidades. Puedo dejar aún a mi familia. Pero con la motivación de ser ovacionado por los que me conocen y me rodean. Yo puedo ayudar a alguien en gran necesidad siempre y cuando los demás se enteren de mi buena obra. Yo puedo orar por alguien siempre y cuando los demás me vean. Yo puedo preparar un estudio muy profundo de la palabra siempre y cuando al final de ese estudio gane yo el aprecio de los demás. Los ejemplos son interminables, iglesia. Y los que he mencionado son expectativas que Dios tiene de aquellos que salva. ¿Te das cuenta? No he dicho nada que no la palabra sí nos pida que hagamos. La diferencia radica en la motivación detrás del por qué yo hago esas cosas. La motivación correcta para que yo dé frutos sanos en la vida cristiana no puede venir naturalmente de mi persona. Eso no me sale natural. Yo no nací del vientre de mi madre naturalmente piadoso, con un corazón inclinado a la piedad, a las motivaciones correctas cuando hago las cosas. Sino que necesito algo que es externo a mí, que provoque en mí la motivación correcta para que la salvación que digo tener dé los frutos esperados por Dios. Romanos 8:16, iglesia, no tienen que ir para allá, se los voy a decir, lo resume en estas palabras. Romanos 8:16 dice esto: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En eso se resume la salvación cristiana. De que el Espíritu mismo da testimonio a mi espíritu que soy un hijo de Dios. Y adivina qué, el testimonio no lo va a dar de manera audible. Así como que, Omar, eres hijo de Dios. No es así. Qué bueno que fuera así, ¿cierto? Sería más fácil identificar si en realidad soy un hijo de Dios o no. Es lo que produce el Espíritu en nuestros corazones. Es la motivación correcta que sucede cuando yo hago las cosas, que entonces testifica a mi persona y a los demás que yo soy un hijo del Dios Altísimo. La diferencia radica en el Espíritu. Cuando el Espíritu de Dios testifica que Él está detrás de toda buena obra que hago, entonces lo que yo haga para reflejar mi salvación en mi vida va a tener la motivación correcta. No porque vino de mí, sino porque el Espíritu Santo de Dios provoca eso en mí. El título de mi sermón esta mañana, iglesia, es este: la salvación de Dios la ofrece Jesús, pero la aplica su santo
Espíritu. La salvación de Dios la ofrece Jesús, amén. Pero la aplica su Santo Espíritu. Hechos 8, 4 al 25 nos va a ayudar a identificar algunos aspectos de lo que pasa cuando la salvación ha llegado en verdad a mi vida y cómo el fruto de esa salvación se manifiesta con motivaciones correctas cuando en verdad tenemos al Espíritu Santo de Dios morando en nosotros. El primer aspecto lo vamos a encontrar en los pasajes de los versículos 4 al 8, así que pongan sus ojos en la Biblia para juntos leer esa porción de texto. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y las multitudes unánimes prestaban atención a lo que Felipe decía al oír y ver las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, estos salían de ellos gritando a gran voz, y muchos que habían sido paralíticos y cojos eran sanados. Y había gran regocijo en aquella ciudad. ¿Cierto o no, iglesia, que el problema con darle a nuestros hijos todo, o con resolverles todo en sus vidas, muchas de las veces, si no es que la mayoría de las veces, cae en la conclusión de que lejos de ayudarles, les hemos hecho daño? Y por eso es que se vuelven inútiles y fracasan muchas de las veces. Pues nunca les dejamos intentar resolver sus problemas ellos mismos. Muchas de las veces torcemos el amor que decimos tener hacia nuestros hijos y lejos de amarlos, les hacemos daño cuando esto sucede, amén. El Dios de la Biblia, iglesia, no es ese tipo de papá. Cuando Él salva a alguno de sus hijos, no le deja en una zona de confort, resolviéndole todos sus problemas, sino por el contrario, permite los problemas en nuestras vidas para que le busquemos y le obedezcamos. Ese es el Dios de la Biblia. Un Dios que en verdad nos ama. En la sección del texto que acabamos de leer, vemos ese ejemplo, donde Jesús ya había dado una instrucción, ¿recuerdan? Una instrucción muy clara que vemos desde el capítulo 1. Donde le dice a sus discípulos, ustedes serán mis testigos, y adivinen qué, no solamente aquí en Jerusalén, no solamente en las regiones aledañas como Judea, sino en Samaria y a los confines de la tierra. Una instrucción creo que muy clara, ¿cierto? No necesita interpretación. ¿Para qué? Para proclamar la salvación en su nombre. Para eso tenían que ser sus testigos. Me imagino que muchos de aquellos que habían comenzado a creer en Jesús, seguramente pensaron, ahorita el rey me va a enviar un carruaje, porque yo soy un hijo del rey, como muchos dicen por ahí, ¿cierto? Me tiene que enviar algún carruaje con una compañía real para yo ir a proclamar las buenas nuevas a otras regiones. Y eso sucede. Y eso pensamos cuando tenemos una mala teología, cuando creemos la falsa teología de la prosperidad que nos dice eso, que ahora tú mereces ser el consentido de Dios, porque por eso te adoptó, para consentirte. En el texto, iglesia, no vemos eso. Vemos que Dios no necesariamente es ese tipo de papá. En el contexto vemos que la muerte de Esteban desató una fuerte persecución en contra de la iglesia de esos días. Y llama la atención también que no fueron los apóstoles de Jesús quienes en primera instancia predicaban en las regiones que Jesús les ordenó. ¿Recuerdas? En el pasaje que vimos la semana pasada dice que los apóstoles se quedaron
en Jerusalén. Y los que fueron esparcidos fueron los demás que habían creído. Los nuevos creyentes. El cristiano promedio, el amateur. No el gran teólogo. No esperemos, iglesia, a ser el apóstol Pablo para entonces sí hablar de Jesús, porque ¿sabes cuándo vas a predicar de Jesús a las personas? Nunca. Nunca, ni yo estaría aquí parado. ¿Quién tiene tanta habilidad para manejar la teología cristocéntrica como Cristo lo hacía o como el apóstol Pablo lo hacía? En versículo 2 vemos cómo es que Felipe, uno de los 7 que fueron escogidos, ¿recuerdas? Para servir las mesas, junto con el ahora difunto Esteban, descendió a la ciudad de Samaria para predicar a Cristo. Este Felipe no era el apóstol que no creía en Jesús y que tuvo que tocar el cuerpo de nuestro Señor para poder creer en la resurrección. El Felipe del que habla este texto es ese otro Felipe que fue elegido entre los otros 7 para servir mesas. Era un cristiano promedio, lo cual era fascinante, ¿cierto? Porque si recordamos el trasfondo histórico de los judíos y los samaritanos, ellos se odiaban a muerte. Los samaritanos eran esa versión torcida, hechiza de la religión judía. Eran aquellos que habían hecho un templo muy parecido al de Jerusalén, pero no en el monte que Dios dijo que lo construyeran. Eran aquellos que adoraban y traían sacrificios a Dios año con año, pero no al Dios de la Biblia, no a Jehová. Que habían instalado sacerdotes, pero no los sacerdotes de acuerdo a la orden que Dios dio, que tenían que ser del linaje de Aarón. Habían hecho todo muy similar a la religión judía que Dios estableció junto con Moisés, pero lo torcieron de forma que lo acomodaron a su conveniencia, hicieron una religión hecha a su medida. Entonces, por eso era el odio de los judíos con los samaritanos, porque querían parecerse a ellos, pero no eran como ellos. Era una aberración, eran los apóstatas de los días. Torcían la Torá y la interpretaban de una forma que les acomodaba. Y al igual que Esteban, como Esteban, recuerdan la semana pasada comenté, él no fue el primer mártir de la fe, fue Jesús. De esa misma forma, Felipe no fue el primer misionero a los gentiles, fue Jesús. Felipe simplemente estaba modelando lo que había visto en la vida de su Señor Jesucristo. ¿Recuerdan la historia del pozo con la mujer samaritana? Ella era samaritana, era considerada una gentil. Por eso es que tenía que ir a horas donde no necesariamente iba a haber mucha gente a sacar agua, porque de otra forma iba a ser maltratada, la iban a despreciar, iba a haber comentarios en su contra, y por eso escogía una hora donde pudiera pasar por desapercibida. Pero nadie pasa por desapercibido ante los ojos de Jesús, amén. Y la confrontó y le habló de su pecado. Y ella se maravilló y fue y llamó a los demás de Samaria. Miren que aquí hay un hombre que me ha dicho todo lo que soy. Estaba maravillada de la sabiduría de Jesús y de las aguas vivas que Él ofrecía. Iglesia, cuando un corazón ha sido transformado por el Espíritu Santo de Dios, ahora este corazón transformado tiene compasión por cualquier persona, sin importar si es judío o samaritano, como lo vemos en la vida de Felipe. Versículo 6 nos dice que las multitudes en esa ciudad prestaban atención a sus enseñanzas. Algo que seguramente tuvo la influencia primero de Jesús, porque dejó un muy buen testimonio. Y ese es precisamente del que les hablaba Felipe, de ese Jesús. Y no solamente eso, sino porque ahora él también hacía las señales de Jesús. Sacaba demonios, sanaba a los enfermos, respaldando así su ministerio, como diciendo, yo vengo no nada más hablando de aquel que es capaz de pasarte de la muerte a la vida, sino que hago las obras y los milagros que él hacía cuando tenía un ministerio aquí en la tierra. ¿En qué? En el poder de su Santo Espíritu. Eso lo vemos en versículo 7.
El testimonio de Felipe, iglesia, nos ayuda a ver lo que dice el primer punto de mi sermón, que soy salvo cuando comparto el evangelio fuera de mi zona de confort. Sí, mi zona de confort. Es muy fácil compartir el evangelio en mi zona de confort, ¿cierto? Pero no es lo mismo cuando soy movido por el Espíritu y me ayuda a compartir donde yo preferiría no estar ahí. No solo ahora Felipe compartía a los judíos como lo hizo Esteban, sino que también lo hacía a los gentiles como lo hizo Jesús. Esa debe ser, iglesia, nuestra actitud ante la afrenta y la persecución cuando Dios la permite en nuestras vidas. No la de conmiserarnos, pobrecito de mí, de ensimismarnos y guardarnos el evangelio para nosotros mismos. No, la actitud correcta es al revés, salir de mi zona de confort para proclamar y en ello reflejar el fruto de la salvación en el poder del Santo Espíritu de Dios que la aplicó en mi vida. Esa es la correcta aplicación de la salvación. Para que otros que aún no conocen el evangelio se regocijen, como vemos que pasó con los samaritanos cuando Felipe les proclamaba el evangelio, y podemos leer en versículo 8. Se regocijaban, dice el texto. Ese mensaje es digno de regocijo en nuestros corazones. ¿Te regocijas, iglesia, en tu salvación hoy? ¿O estás ensimismado? ¿Estás triste? Pobrecita de la iglesia vertical que está perdiendo a sus miembros. Por favor, no adoptemos esa posición, iglesia. ¿En qué Dios hemos creído? Regocíjate en medio de la afrenta. Proclama, que eso te impulse a proclamar. Que la próxima vez que alguien venga con una idea de salir a proclamar, esto sea tu gasolina para decir, yo voy. No sé, pero yo voy. No sé, pero quiero aprender. Quiero estar ahí. Por lo menos quiero estar orando para que Dios prepare los corazones. Para que Dios dé de nuevo a los que sí van a abrir su boca hoy. Que eso sea tu gasolina, iglesia. Regocíjate. Regocíjate como lo hacía Felipe y la iglesia primitiva cuando fueron esparcidos a causa de la oposición. Regocíjate. Cree el texto. A eso venimos, ¿cierto? A creer lo que está escrito. Yo te reto a que te regocijes y no te ensimismes, no te conmiseres, porque eso no te va a llevar a ningún lugar sano, a ninguno. Cuando menos te des cuenta, ya vas a estar del lado de la oposición. Amén. Versículos 9 al 17, iglesia, pon tus ojos nuevamente en tu Biblia. Dice, y cierto hombre llamado Simón, hacía tiempo que estaba ejerciendo la magia en la ciudad y asombrando a la gente de Samaria, pretendiendo ser un gran personaje. Y todos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención diciendo, este es el que se llama el gran poder de Dios. Le prestaban atención, por mucho tiempo los había asombrado con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Y aún Simón mismo creyó y después de bautizarse continuó con Felipe y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que hacían. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Iglesia, no sé si recuerdas una historia, si has escuchado o has leído en tu Biblia, en el libro del Éxodo, donde Moisés está enfrentando a Faraón, ¿recuerdas? Dios lo envía, le da un báculo, ¿sí, báculo se llama? ¿Cómo se llama? Su báculo, y le dice, pero ¿cómo va a saber Faraón que pues tú estás de mi lado, no? Dice, tranquilo.
le da unas instrucciones y lanza su vara al suelo. Su vara se convierte en una serpiente y entonces Faraón que dice, tiempo de contienda, tiempo de competencias, y llama a sus magos, a sus hechiceros, a sus sacerdotes, quienes manejaban también la magia negra, y ellos tenían más varas porque eran más, y también las arrojan, ¿no? Y empieza la contienda. ¿Y el ganador quién fue? Ya sabemos la historia, la serpiente de Moisés. Entonces podemos ver cómo tanto Dios le da poder a sus ministros, pero también Satanás tiene poder y potestad para dar poder a sus ministros. Y esa es una imagen muy clara de la realidad espiritual detrás de los que se manejan o con Dios o con la oposición. Felipe, en su recorrido, iglesia, se encuentra con este personaje Simón, quien podríamos decir que es la versión actual de esos sacerdotes de Faraón. Versículo 9 nos dice que asombraba con su magia a los habitantes de Samaria, pretendiendo ser alguien grande entre ellos. Los impresionaba a tal grado que se llamaba a sí mismo el gran poder de Dios, como vemos en versículo 10. El gran poder de Dios. ¿Te imaginas la arrogancia de ese hombre? Llamarse a sí mismo díganme el gran poder de Dios. ¿Te imaginas qué arrogante sería que yo dijera esto esta mañana? Tú te pararías y saldrías de este lugar corriendo, ¿cierto? Pues eso era este Simón. Similar a lo que pasa cuando llega alguien a citarnos versículos de memoria y ya por automático lo ponemos en la categoría de hombre o mujer de Dios, ¿cierto? Nos dejamos impresionar rápidamente por ese tipo de cosas. O alguien que nos cuenta cómo es que hizo esta u otra obra de piedad y por automático lo relacionamos como alguien temeroso de Dios, compasivo como Dios. De esa misma forma, iglesia, los habitantes de Samaria eran engañados por este Simón el mago. Pero Felipe, iglesia, no solo tenía señales más poderosas, así como Moisés y su serpiente que era más poderosa que las del reino de las tinieblas, sino que predicaba un mensaje que era más asombroso que las artes mágicas de este Simón. Versículo 12 nos dice que los samaritanos creyeron a Felipe el mensaje que les predicaba, el cual venía acompañado de grandes señales y milagros. El mensaje, dice el texto, de las buenas nuevas del reino de Dios. Creo que es la primera vez que encontramos esa frase en el libro de Hechos. Las buenas nuevas del reino de Dios, las buenas noticias, las mejores noticias. No nada más sanaba enfermos, no nada más echaba fuera demonios, sino aparte tenía un mensaje que traía asombro a los corazones de las personas. El mensaje es este, iglesia. El mensaje que nos dice que somos inmundos de espíritu, que estamos paralíticos espiritualmente hablando, que estamos cojos espiritualmente hablando y que no tenemos la capacidad de dar pasos para agradar a Dios. Qué bonito mensaje. ¿Eso los asombraba de veras? El mensaje que nos dice que solo por fe en el nombre de Jesús se arregla mi inmundicia espiritual. Que soy sanado cuando he puesto mi fe y mi esperanza en Jesús. Cuando he entendido que mi lepra espiritual no puede ser sanada cuando Jesús me toca nada más. Jesús, el Hijo de Dios, escúchame bien, tuvo que derramar su sangre para que tu inmundicia y mi inmundicia fueran limpiadas y sanadas, ya que el solo tocarnos no era suficiente. Se requería un sacrificio muriendo por nuestros pecados en una cruz para tener la sanidad de mi alma. Ese era el mensaje. Los samaritanos entendieron que merecían la ira de Dios y la separación eterna de su presencia. Y es por eso que tuvo sentido en sus mentes reconocer el mensaje de Felipe, el mensaje de la salvación en la persona de Jesús, como las mejores noticias que el ser humano puede recibir. ¿Lo ves así? ¿Es el evangelio las mejores noticias o es algo más?
o es el aumento en tu trabajo, o es la posición en tu trabajo, o es la escuela en la que te quedaste, o es los nuevos amigos que hiciste, o las nuevas vacaciones que estás planeando. ¿Cuáles son las mejores noticias? Lo que te asombra, lo que consume tu corazón, ¿es alguna de esas cosas o el mensaje de Felipe a los samaritanos? Porque no solo, escúchame esto, no solo les predicaba a un Mesías muriendo y pagando por sus pecados, sino que también les predicaba un Mesías resucitado con el poder que rompe las cadenas del pecado, el poder del Santo Espíritu de Dios. Este mensaje sí era motivo de asombro, iglesia, no la magia barata de Simón. Es por eso que se bautizaban tanto hombres como mujeres, como vemos en versículo 12. El bautismo era uno de los primeros señales de obediencia que tenía alguien cuando creía en Jesús. Era la confesión pública de la nueva fe que habían adoptado. Así que, ¿qué te asombra, iglesia, esta mañana? Si no es la salvación por medio de Jesús, que es por gracia, ¿cuál es tu motivo de asombro esta mañana? ¿Qué magia, asunto, cosa o persona es el motivo de tu asombro en vez de la salvación que Jesús ofrece en una cruz? Ven a Jesús. Si aún no le conoces, ven a Jesús en arrepentimiento y fe. Ven a Él no por los milagros, no por la prosperidad terrenal, no para que resuelva tus pequeños problemitas, sino para que te dé vida eterna y perdón de pecados. Esa es la correcta motivación de venir a Jesús. Las demás motivaciones, por muy justificadas que parezcan, son mera idolatría de tu corazón. Ven a Jesús porque te asombra su persona, porque estuvo dispuesto a hacer y mostrarte el amor eterno. No vengas porque te asombra lo que puedas obtener de Él, como muchos hacen. Versículo 13 nos dice que Simón mismo creyó. Vamos a ver si perseveró en su credulidad. Si el arrepentimiento fue genuino, con frutos dignos de arrepentimiento. Versículo 14 al 17 nos narra cómo es que cuando esta noticia llegó a Jerusalén, que en ese momento era la matriz de la fe cristiana, cómo es que las manifestaciones del Espíritu Santo de Dios que tomaron lugar en Jerusalén, en Pentecostés, ahora también se estaban llevando a cabo en tierra gentil. Cómo es que a pesar de la oposición de Saulo, seguía regándose el mensaje de la salvación. Entonces los apóstoles en Jerusalén pensaron, tenemos que mandar a una expedición, tenemos que ver si esto que nos informan es verdad. No simplemente se dejaban llevar por los comentarios, ellos querían asegurarse de lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque obviamente, imagínate, trata de entenderlos un poco, en su cosmovisión, ellos eran el pueblo elegido de Dios. Las promesas eran para Israel, para Abraham, para sus descendientes. Y en su cosmovisión, en su teología, todavía les estaba costando trabajo conectar el hecho de que Jesús no solamente vino a salvar a una nación, sino a una multitud de naciones, a personas de toda tribu, lengua y nación. Entonces, para ellos la noticia no era cualquier noticia, para nosotros no sería nada sobrenatural, pero para ellos sí lo era. Ese era su contexto, su trasfondo. Así es que comisionan a estos dos, a Pedro y a Juan. Y checa el dato. No es que se mandaron solos a pesar de que eran apóstoles. Ellos tenían una iglesia local a la que se sometían a una pluralidad de ancianos y ellos eran los que decidían quién iba y quién se quedaba. No eran llaneros solitarios. Versículo 15 y 16 es un caso, por cierto, muy particular en la historia de la iglesia primitiva, que ya no aplica en nuestros días. Ya que nos dice que Pedro y Juan fueron a orar para que el Espíritu Santo descendiera sobre los que habían creído. Otra vez, no todo en el libro de Hechos se tiene que replicar
en las iglesias futuras. Tengamos mucho cuidado. Muchas iglesias basan su teología solo en el libro de Hechos. Y cuando hacemos eso y hemos descartado todo el demás consejo de Dios, los evangelios y otras cosas que están reveladas para que la iglesia tenga un balance sano de las cosas que tiene que creer y llevar a la práctica, cuando hacemos eso caemos en gran peligro de herejía. Y por eso es que muchos creen que tienen que orar por la persona que ya profesó a Jesucristo como su Salvador, para que entonces el Espíritu caiga en sus vidas y entonces empiecen a hablar en lenguas, y entonces ahí sí es la manifestación de que la persona en verdad es salva. No lleguemos a esas conclusiones. Ese es un contexto muy en particular, de una iglesia muy en particular, que estaba experimentando cosas muy en particulares. Y eso es lo que estaba pasando. Por eso es que hacían esta práctica, para asegurarse que ese mismo espíritu que empezó a obrar en ellos en Jerusalén era el mismo espíritu que ahora estaba trabajando en los corazones de aquellos que ellos odiaban, los samaritanos. Lo único que debemos concluir entonces de estos dos textos es que los apóstoles vinieron a cerciorarse que la manifestación del espíritu de Pentecostés que ellos experimentaron era el mismo que se movía ahora en la vida del pueblo gentil. Nada más. No vayas muy lejos con tu interpretación. Este es un caso aislado que solo aplica al tiempo y contexto de este acontecimiento, y el propósito era para validar que el mismo poder que obraba en gentiles obraba en judíos. Nada más. Amén. No lleguemos a aplicaciones erróneas, iglesia, de que uno puede ser salvo sin que el Espíritu Santo de Dios more en nosotros. Eso no es lógico. Ya lo leímos en Romanos, ¿cierto? El Espíritu testifica a nuestro espíritu que somos ¿qué? Hijos de Dios. Amén. Así que soy salvo cuando mi fe y mi obediencia es guiada por el Espíritu. Amén. Como dice el segundo punto de mi sermón. Soy salvo cuando el Espíritu Santo testifica a mi espíritu que soy un hijo de Dios. En la siguiente sección, iglesia, vamos a ver cómo alguien que creyó y fue bautizado no necesariamente era salvo. Pero antes de pasar a esa sección, déjame te hago algunas preguntas como aplicación de este segundo punto. ¿Es tu obediencia a Dios guiada por el Espíritu Santo de Dios o por algo más? ¿Es tu obediencia basada en la tradición de tus padres tal vez? ¿Es tu obediencia basada en el orgullo de tu corazón tal vez? Porque a veces nuestro corazón orgulloso nos puede llevar a la obediencia, por si no lo sabías. ¿Es tu obediencia a Dios basada en complacer a los demás? ¿O es genuina y guiada por el Espíritu, donde buscas agradar a Dios y a nadie más? En la semana me encontré por ahí en mi Facebook una cita que me gustó mucho, que es de uno de mis predicadores favoritos, que se llama Steve Lawson. Se las voy a leer, dice así: si desagradas a Dios, ya no importa a quién agrades. Y si agradas a Dios, ya no tiene importancia a quién desagrades. Esta cita, iglesia, resume en esencia cuando alguien en verdad fue salvo por Dios. Esa es la postura de aquellos cuya fe y obediencia es guiada por el Espíritu. Agradar a Dios antes que a los hombres, como los apóstoles han venido predicando en nuestro texto de lo que llevamos de Hechos hasta el momento. ¿Recuerdan la pregunta? ¿A quién tenemos que agradar primero? ¿A los hombres o a Dios? No podemos agradar a los hombres. Tenemos que agradar primero a Dios. Y si eso les costaba sus vidas, estaban dispuestos a pagar el precio. Amén. Versículos 18 al 24, iglesia. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero diciendo: dadme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo:
Que tu plata perezca contigo porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que si es posible te perdone el intento de tu corazón. Porque veo que estás en hiel de amargura y en cadena de inequidad. Pero Simón respondió y dijo: rogad vosotros al Señor por mí, porque no me sobrevenga nada de lo que habéis dicho. Pero para los que me conocen un poco, saben que yo soy amante de la tecnología. Y comúnmente soy muy tentado en que cuando sale algo nuevo que me gusta de tecnología, siempre estoy luchando en mi corazón si ahora tengo que comprar esa siguiente versión. Me pasa con los celulares, me pasa con las consolas de videojuego, me pasa con los dispositivos de audio. Es un mal hábito, yo lo sé. Y créanme que busco morir cada que puedo y que el Espíritu me lo permite a esas cosas. Simón el mago, iglesia, pensó que podía hacer algo muy similar a lo que yo hago con la tecnología. Pero él lo elevó a un nivel, tamaño ofensa a Dios, tamaño ofensa al Espíritu Santo de Dios que es Dios. Pensó que podía cambiar su magia negra por un poder más fuerte sin renunciar a las motivaciones incorrectas de su corazón que lo llevaron en primera instancia a buscar la magia negra. Simplemente quería actualizar su poder, ir por la siguiente versión. Versículo 18 nos dice que al ver la manifestación del Espíritu Santo por la imposición de manos de los apóstoles, les ofreció dinero. ¿Por qué creen que hizo esto? Porque su corazón era el mismo, no había cambiado. Aunque había creído el mensaje, ya leímos, ¿verdad? Que creyó el mensaje, aunque había dado algunos pasos de obediencia, como es el bautismo, eso no era suficiente para afirmar su salvación. La prueba está en la requisición que hizo a Pedro, donde por dinero quería obtener el poder que viene de lo alto, quería un Dios domesticable al cual pudiera usar a su antojo. Seguramente para seguir robándole la gloria a Dios, para atraer la atención a su persona. Dijo, si antes algunos me decían el gran poder de Dios, ahora sí todos. Ahora sí todos me van a decir el gran poder de Dios. No nada más algunos, toda la ciudad. Seguramente pensó, si antes yo era famoso, producía asombro, ahora con este poder, ¡wow! Dámelo, ¿cuánto cuesta? Su motivación era errada. Y lo demostraba con la insolencia de pensar que podía comprar la autoridad y la manifestación de poder en su vida. Versículo 20 es una reprensión directa, sin rodeos, de Pedro hacia su persona, por tener la osadía de pensar que podía tratar a Dios y su Santo Espíritu como antes él lo hacía con su magia y su hechicería. Le reprende diciendo que su plata perezca con él, de la misma forma que la plata que recibió Judas pereció con él. Seguramente con eso en mente. ¿Por qué no vas y te ahorcas, Simón? ¿Por qué no vas y compras un terreno con el dinero que ya tienes y mueres ahí? Le dice que no tiene parte en este asunto, porque su corazón no es recto delante de Dios. En otras palabras le está diciendo, no importa, escúchame Simón, no importa cuánto dices que has creído, no importa qué tan profundo fuiste cuando alguien te bautizó, tú no eres salvo, le está diciendo. El Espíritu de Dios no mora en ti. De otra forma, la insolencia que acaba de salir de tu boca no hubiera salido. Simón, al igual que Ananías de capítulos pasados, demostraba ser un impostor de la fe cristiana. Estaba demostrando que el solo creer no es suficiente. Ya lo hemos dicho antes, que hay una forma de creer que puede ser mero intelectualismo.
que nos puede llevar a muchos a incluso dar pasos de obediencia, como el bautismo, o como salir a evangelizar, o como el orar, o como el leer la palabra, pero que no necesariamente significa que en verdad hemos creído. Es por eso que nunca, iglesia, hay que dejarnos sorprender con la primera impresión. Todo aquel que se bautiza ya es salvo. O que todo aquel que dice creer, o que todo aquel... Es un error. Saca este principio del texto, por favor, hoy. Es un error. Destruyendo a ti esta mañana. Tengamos mucho cuidado. Cuando Jesús dice que habrá la dominical con los niños y les dé miedo. No nos aquí. Eso no sucede en nuestro contexto, y si sucede son casos aislados. Espíritus. Los ataques demoníacos, iglesia, escúchame bien. Ya lo estamos recordando esto en nuestras mentes. Los ataques demoníacos que van a llegar a esta congregación más fuertes, ¿sabes? La verdadera doctrina llamándole falsa. Los de aquellos que piedad. Esos son los ataques demoníacos que vas a ver en esta iglesia. De gente retorciendo, caminando por los techos. Deja de ver películas reales de la vida cristiana. Son con gente como Ananías, como Zafira, como cristianas, pero que al final sacaban el cobre, sacaban las cosas con la motivación carnal e inmunda de mi naturaleza caída para obtener y no para adorarle y servirle y que Él se glorifique en mi vida. Con mucho amor. Y tengo que decir que lo digo con mucho amor porque muchas veces ya se me juzga de que no tengo amor. No quiero escapar la posibilidad de que hay alguien aquí donde has hecho lo que se te dijo que hacían los cristianos, pero tu corazón si ese eres tú, quiero hacer eco a las palabras de Pedro. Tu maldad y ruega al Señor que si es posible, perdone. Como Simón, posiblemente tú también estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Ven a la fe verdadera, al arrepentimiento genuino y deja de engañar. Que te amas a ti mismo más antes que a Dios. Deja de ser un... Ruega a Dios, como rogó Simón en versículo 24. Y que en su lugar Dios te dé el arrepentimiento genuino que provoca el Espíritu Santo en los corazones de los hombres. Porque, escúchame bien. Impostores en su círculo, ¿cierto? A Pablo y los apóstoles también los engañaron. Entonces yo asumo que yo voy a ser engañado. Como ya ha pasado con algunos.
Pero a Dios no lo engañas, así que mejor arrepiéntete y ven a la abundante gracia de Dios. Para aquellos que le buscan por sus cosas, pero no le buscan por lo que Él es. Arrepiéntete. Si algo te tienes que llevar de este sermón hoy, si eres un falso creyente, un falso converso, si has estado escuchando la vida cristiana, la has estado viendo, aún la has estado imitando, pero no hay una transformación genuina. No esperes al siguiente sermón, porque tal vez el siguiente sermón no viene a tu problema. No pienses cosas por en nosotros. Y sin el Espíritu estamos muertos. Somos muertos en vida espiritual. Amén. Soy salvo, iglesia, como dice el tercer punto de mi Dios. Soy salvo cuando entiendo que la salvación no es mero intelecto. Queda ahí. La aplica el Espíritu para que pase del intelecto, no de aparentalistas buscando lo suyo, sino frutos. Santiago 2:19, iglesia, lo dice también, dice esto. Los demonios también creen y tiemblan. Así que créelo. Hasta lo cual los hace aún más piadosos que muchos que ¿Sabías que un demonio? ¿Pensaste alguna vez que un demonio podía ser más piadoso que un hombre que dice creer? A su palabra, no tiemblan a la exhortación, no tiemblan a nada. Y por eso no hacen nada. Al final, tanto los demonios sin el poder que viene de lo alto, están separados de la gloria eterna, dice Apocalipsis. Amén. Último versículo. Después de haber testificado solemnemente y hablado la palabra del Señor, iniciaron el regreso a Jerusalén, anunciando el evangelio en muchas aldeas de los samaritanos. Hay otra cita que me gusta mucho y esta es del príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, que dice así: ¿todo cristiano es un misionero o un impostor? Lo voy a volver a repetir. ¿Todo cristiano o es un misionero o un impostor? Ya vimos que sin lugar a dudas, Simón el mago era un impostor. Y lo mostró enfocándose no en proclamando a Dios, sino en sí mismo, en lo que él quería para su persona. Amén. No en la verdad, se enfocó en su persona buscando las cosas de Dios, pero por razones egoístas, no porque quería a Dios. Como cuando queremos ir al cielo porque el cielo es bueno, pero no queremos ver al Dios que lo creó. Versículo 24 nos dice, no nos dice que Simón clamó por misericordia, quiero que quede bien en claro eso también. Ahí no dice que clamó por arrepentimiento y que fue genuino para salvación. Simplemente clamó para escapar las consecuencias que Pedro estaba augurando sobre su persona, para escapar la ira. Lo único que sí podemos concluir es que se le dio la oportunidad de arrepentirse. La misma que no tuvieron oportunidad ni Ananías ni Zafira, ¿recuerdan? Inmediatamente, ¡pum!, cayó muerto. Quiero pensar, esto no lo dice el texto, pero quiero pensar que la oportunidad se dio así
porque él no tenía la revelación que ellos ya tenían. Él venía de un paganismo total. Y en su misericordia y paciencia Dios refrena el castigo por el pecado de esa forma, dándole esa oportunidad para que pudiera profesar en realidad al Hijo de Dios. Y lo mismo es para ti esta mañana, que si tú has escuchado este mensaje, tal vez por primera vez, las buenas nuevas del reino, Dios te está dando la oportunidad de que no salgas de aquí igual como entraste, sino que te arrepientas en verdad, que vengas a la fe cristiana, que vengas a la gracia, al perdón divino, a la salvación que no se compra con buenas obras, ya que la salvación es para todos, para los que creen que son salvos y no lo son, y para los que no sabían que necesitaban salvación. Algo que es claro y que el doctor Lucas quiere que quede claro en esta sección es que Dios no hace acepción de personas cuando se refiere a la salvación. Él la ofrece a todos los hombres sin importar cuál es tu trasfondo de pecado, sin importar tu raza, tu estatus social, político o educativo. Los apóstoles comenzaban a entender eso y es por eso que hablaban en Samaria y enseñaban en las distintas aldeas de la misma ciudad. Porque ahora comenzaban a entender que Dios no solamente era el Dios de los judíos, sino también de las naciones de la tierra, de los gentiles. Cuando el Espíritu Santo hace la correcta aplicación de la fe que Jesús ofrece para salvar, los corazones de los hombres, de los suyos, son transformados para llevar el Evangelio aún a aquellos que pensamos que no lo merecen. Es triste cuando vemos personas que se dicen cristianos, que quieren refrenar la bendición de la salvación a un grupo de personas. He conocido de personas que no quieren hablar de Jesús a las personas homosexuales, por ejemplo. Si ese eres tú, arrepiéntete de pensar eso, de tener ese tipo de actitudes que no deben de ser toleradas en la comunidad de la fe cristiana. Si el cristiano debe rechazar el homosexualismo, así como debe rechazar cualquier otro pecado como el que nosotros tenemos aún, el orgullo, la mentira, la malicia, los malos pensamientos, son igual de sucios e inmundos delante de los ojos de Dios. Rechacemos sí el pecado, pero nunca rechazar la posibilidad de que Dios quiera alcanzar a una lesbiana o a un homosexual con el Evangelio para cambiarlo y ayudarlo a morir a su pecado. Lo mismo que cualquier pecado. Todos los pecados son horrendos, ya dije, ante los ojos de Dios. Por eso necesitamos venir a la gracia, a la salvación que Jesús ofrece, porque todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Amén. Soy salvo cuando testifico sin hacer acepción de personas, como dice el último punto. ¿A qué grupo eres tentado en pensar que no merecen la salvación que Jesús ofrece? Y cómo este texto te ayuda a cambiar tu perspectiva para que ya no pienses así. No hay pecado por el que Jesús no murió, que quede bien claro. El único pecado que no va a ser perdonado es el imperdonable. El no haber creído, el no haber venido a Jesús en arrepentimiento y fe. Ese pecado sí no tiene perdón. Pero cuando la salvación ha llegado, es la aplicación correcta del Espíritu de Dios en los corazones de los hombres. Iglesia, en el principio hice alusión a las cosas que alguien puede estar haciendo para manifestar que es salvo. Ahora sabemos, gracias al texto que estudiamos hoy, que la certeza de que esa salvación es verdadera en mi vida es porque el Espíritu Santo de Dios, que pone la motivación correcta en nuestras buenas obras, lo hace para que glorifiquemos a Dios y no a nosotros, o a una iglesia, o a los hombres, o a una marca, o a mis pasiones. Así que mi oración, iglesia, esta mañana es que si aún no posees esta salvación que Jesús ofrece a todos los pecadores, la poseas. Pero no de una forma religiosa, sino en poder, con la correcta aplicación de la misma en tu corazón por el Espíritu Santo de Dios. Cuando Dios obra en los corazones, dándoles genuino arrepentimiento.
Y que si ya la posees, entonces manifiestes frutos verdaderos, dignos de arrepentimiento. Lo que ya dijimos, compartiendo el evangelio fuera de tu zona de confort, mostrando una fe y obediencia guiada por el Espíritu, fomentando un corazón recto delante de Dios, testificando sin hacer acepción de personas, como vemos que lo hacía Jesús y Felipe en los textos. Así que vamos a orar, iglesia, para que Dios nos dé esa gracia. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque has sido bueno hoy y nos has confrontado con la verdad. También nos has animado a vivir para Jesús. A ver en la vida de Esteban y ahora de Felipe un modelo de vivir cristiano, no fundamentado en la hipocresía o en mi apariencia religiosa, sino con el verdadero sentir y mover de aquel que dio vida espiritual a nuestros corazones para poder clamar por la salvación que vino de lo alto, por aquel Jesús que se humilló por nuestros pecados, por aquel que se hizo carne para recibir el castigo de la carne. Gracias, Señor, por el Espíritu, porque sin el Espíritu nada podemos, sin Cristo nada podemos. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia de los pocos que tienen el Espíritu y no de los muchos que llenan bancas y que brincan a la hora de la alabanza y que les gusta el show, pero que no tienen un corazón contrito y humillado, un corazón devoto a tu persona, un corazón humilde y sincero que se manifiesta en un genuino arrepentimiento que nos lleva a amar a Dios y a los hombres de forma eficaz, honesta y genuina. Derrama de tu Espíritu, Señor, porque sin tu Espíritu nada podemos. Aún sigue trabajando en nuestros corazones lo que aprendimos hoy, y que si hay algo que no ha sido aplicado en el poder de tu Espíritu, aplícalo, Señor. Porque yo no tengo poder ni sabiduría en mí para convencer corazones que no han sido tocados por tu Espíritu. Tienes que ser tú, Señor, obrando con el milagro de la salvación, con el milagro de la regeneración de corazones, con el milagro de la santificación que solo puede venir por medio de la gracia. La misma gracia que nos salvó es la gracia que nos sigue santificando hoy. Te lo pedimos, Padre, y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.